Buenas tardes, queridos camaradas, compatriotas, ¿cómo están hoy? Bueno, día domingo. Como lo dice el título, vamos a hablar de una nueva cultura que que ya se arraigó en nuestro país. No una cultura que digamos es para recomendarla a otras latitudes o para motivar a que siga expandiéndose. No, es la cultura del carerrajismo, como dije en el título. Carerrajismo. Yo me acuerdo cuando la- siempre ha habido corrupción en el Estado, siempre ha habido robos, siempre ha habido ladrones, siempre ha habido vivos en el Estado. Pero me acuerdo del año, a principios del año 2000, con Bachelet principalmente empezaron a descubrirse eh, aberraciones de corrupción que no se conocían en Chile, también por las redes sociales, la profundización de automatización de las comunicaciones. O sea, ya no es como era antes, puros papeles. Ahora en el sistema uno podía ver qué estaba pasando con las platas públicas. La prensa podía acceder a eso y podía denunciar, afortunadamente, cuando había algún vivo robando, literalmente. ¿Recuerdan cuando los sobresueldos, que era un sobrecito que se entregaba? Ahora no, ahora son transferencias. Ahora robas con transferencias. Para eso, ahí es donde por primera vez apareció Chile Transparente, donde tú puedes entrar a un sistema, o tú crees que eso se creó, Chile Transparente, porque el Estado quería que la gente supiera en qué se está gastando su plata. No, porque había ya atisbos bastante notorios de corrupción. Gente que estaba ganando más de lo que hacía, gente que se notaba que estaba siendo pagada por favores políticos. Entonces se creó Chile Transparente. Pero de, de un tiempo a esta parte, y me acuerdo que Morandé cuando en un fin de año dijo Chile ya no es lo que era antes y está girando para mal. Es de esperar que el próximo año que llegue todo esto termine y volvemos a ser el país que éramos antes, el país serio y confiable que éramos antes. Estaban los primeros atisbos graves de corrupción, desde las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, el Estado en general. Pero ¿qué ocurre? Llegamos a ahora, al final de este gobierno, y este carerrajismo ya se hizo algo como institucional, se hizo algo como eh, realmente una frescura que no tiene margen ni ley. ¿Ves cómo termina el gobierno? Se van estos zánganos en un pasillo de aplausos, como que lo hicieron muy bien, se robaron todo lo que podían, y resulta que después en el sur hacen una fiesta donde se reúnen todos, López Díaz, se reúne Marcel con su polola, la Toa, apareció hasta Giorgio Jackson, todos, todos abrazándose, felicitándose, autocomplaciéndose de que lo hicieron muy bien, de que si no fuera por ellos, el país no hubiese sobrevivido, de que ellos recibieron un país en ruina y entregaron un país pujante, autocomplaciéndose, convenciéndose ellos mismos de que todo había sido una victoria, de que todo había sido bien, de que todo había estado excelente. Mientras en Santiago se daban cuenta que las arcas estaban vacías, que, no había, que no, por primera vez en la historia del regreso a la democracia, yo creo que en la historia de Chile, no había glosa republicana, no había plata. Habían pedido cerca de 4.000 millones al último tiempo para poder pagar, porque no, en octubre se les acababa la plata y querían poder pagar lo que les faltaba desde empleados públicos, ellos mismos, sus bonos, y habían pedido 4.000 millones de dólares prestados, endeudando al país. Y de eso les quedan 40 millones de dólares, de los 4.000 que pidieron. Eso es lo que encontraron en caja. El resto se lo robaron todo o lo gastaron, o pagaron favores, o se lo llevaron literalmente para la casa. Pero como reitero, tú lo ves en el sur en una conmemoración, después acá en Santiago, el Frente Amplio, los primos tontos del Partido Comunista, se reúnen en un meeting y empiezan a gritar sus consignas
y esperan volver nuevamente a ser alternativa de gobierno lo más pronto posible. Boric, en una manifestación para que su circo vaya y lo aplauda, se para delante de todo y dice, debemos construir nuevamente la mayoría. Carerrajismo máximo. La gente que sufrió tragedias, tanto personales como de materiales, lo único que tuvo fue nada. Todavía están en Valparaíso, todavía la gente está en la intemperie. ¿Y todo por qué? Por burocracia. Ahora, en el último incendio, para el lado de Concepción, nada. La ayuda, hasta el mismo alcalde que tanto le sobaba el lomo a Boric, está diciendo que antes del cambio de gobierno los habían olvidado. La ayuda se había terminado. Oduje está despidiendo imbéciles que no estaban firmando los decretos que correspondían a la entrega de subsidios. Y peor aún, sacan a una que aparece diciendo en la televisión, justificándose por su incompetencia. Carerrajismo. Te echan por incompetente y sales tú en la televisión justificando tu incompetencia. Carerrajismo. Aparece, ahora se toman medidas, tomó medidas, presidente Kass, para llevarlas al Congreso, por desgracia, porque ojalá se pudiera hacer por decreto, para eliminar las contribuciones a la primera vivienda de los adultos mayores. Y aparecen los gusanos del Partido Comunista diciendo que no se va a considerar el valor de la casa, no se va a considerar... Oye, esta persona puede haber ganado 20 millones de pesos, 15 millones de pesos al mes, cuando jubiló, terminó, aún cuando hubiera tenido cientos de millones de pesos, tú saben que terminan ganando, jubilando máximo 600 lucas, aunque tengan millones ahorrados en la FP, y eso lo saben los imbéciles. Ellos eso lo saben. Aunque el tipo sea aunque haya sido director de Codelco, 600 lucas de jubilación. Y si un empleado común y corriente, si un empleado cualquiera, que invirtió en su casa, invirtió, ganaba 4 o 5 palos, invirtió en su casa, construyó un hermoso castillo para su vejez. Y estos ladrones se lo reevaluaron y es salvaje la avalúo que tiene y tiene que estar pagando, imagínense, 6 millones de pesos al año. En cuotas, pues, mijita. Pero él tiene 600 lucas de jubilación. Tiene una casa que cuesta millones. Entonces, según los gusanos del Partido Comunista, lo que debería hacer esa persona es vender esa casa e irse a ir a un departamento más pequeño porque no se la merece. Porque no puede pagar las contribuciones. Estos comunistas cara de raja, junto con sus primos tontos del Frente Amplio, hablan del pueblo y para el pueblo y por el pueblo, y lo único que saben hacer es ponerle impuestos al pueblo. Lo único que saben hacer es pulpear al pueblo. Tomen en cuenta que no fuera un gobierno de derecha donde te empezaban a cobrar impuestos hasta por las 50 transferencias. No fuera un gobierno de derecha donde empezaban a cobrar a las ferias libres impuestos. No fuera un gobierno de derecha donde le quitaron a las empresas el derecho a invertir los excedentes en su propio negocio, consiguiendo así generar más empleo, generar más estabilidad. No fuera el gobierno de derecha donde estos imbéciles que son flojos, hacen leyes que ojalá los trabajadores estén todo el día en la casa, porque ellos aunque estén todo el día en la casa ganan millones porque están metidos parasitando en el Estado. Pero ¿qué ocurre con la persona que está todo el día en la casa y sigue ganando el sueldo mínimo? La ley de sala cura universal. Está bien, quieren tirarla universal para todos. ¿Qué pasa con la señora que tiene un almacén y tiene una pura mujer trabajando? Lo mejor la despide y contrata un hombre. O contrata una persona sobre los 50 años que no sea fértil. Y después se quejan de que hay desempleo femenino y no saben por qué estos canes rajas. Ellos se quejan de que de que en todas las empresas están eh, poniendo maquinaria en vez de trabajadores. Se quejan, no saben por qué. Y son por sus decisiones imbéciles de estos caras de raja, que por ser flojos, por ser incompetentes, ineptos y ladrones, de sus cabezas fluyen estas ideas, de sus cabezas fluye este pensamiento. Ahora, ¿qué pasa con ellos? Otro ejemplo más brutal de todo esto. Un ejemplo más brutal de todo esto.
la seguridad. Para ellos, para estos cara de raja, todo lo que es seguridad es represión. Todo lo que es seguridad va contra el pueblo. El pueblo está trabajando. El pueblo se levanta temprano en las mañanas a producir. El pueblo vuelve en las noches a su casa. El pueblo es el que ha saltado caminos a su trabajo. El pueblo es el que ha saltado de regreso a su casa. El pueblo es el que le entra a hacer un portonazo. Dentro de su hogar lo amarran, lo manatean y le roban todos los puntos de su trabajo. Ese es el pueblo. Gusano, sinutrio, y zurdos de mierda, weón. Pero ellos protegen al delincuente. Cada vez que hay una ley que endurece las penas, rebaja o sea, endurece las penas, crea la coerción del Estado sobre los delincuentes, estas bestias votan en contra. Pues claro, porque a ellos les gusta la delincuencia. Para ellos, el delincuente es un soldado más que tienen en la calle para hacer la presión. ¿Por qué? Porque saben que el Estado de Chile es débil. Pero ¿qué pasa si el Estado impusiera la fuerza? El orden del derecho. Porque estos caras de raja saben de que desde que se fueron los militares, todos los cobardes, todas las rémoras que han llegado, lo único que han hecho es debilitar el poder del Estado sobre los delincuentes, sobre la acción antisocial. Por tanto, ellos saben que el Estado es débil y lo aprovechan. Porque con la violencia es la única forma que llegan al poder, por el intermedio del miedo, la ignorancia y la violencia. Y por tanto, para ellos todo lo que sea represión contra la delincuencia es un problema. Es malo. ¿Sí? Volvamos a los carerrajas. Tú los ves. Nunca este país había tenido números tan en rojo. Endeudado en el país por 60 años. ¿Y qué es lo que hacen? Se pasean orgullosos por la calle. Después de haber robado todo nuestro dinero. Mi plata. A mí me roban en contribuciones. A ti te roban en contribuciones. A todos nos roban en impuestos. ¿Y para qué? ¿Tenemos mejor seguridad con este último montón de rémoras? No, no hubo. Tuvimos mejor salud con este montón de atorrantes. Peor, la salud empeoró con estos atorrantes. La lista de espera oncológica. Se supone que el GES es para que la gente no tenga que esperar y que se la atienda rápidamente. ¿Cuánta gente ha muerto de cáncer? Porque estas vacas del gobierno que sale no fueron capaces de administrar este servicio, el servicio de salud. Porque colocaron borrachos, marihuaneros, maricones, traidores, cuánto gusano carreteó con el merluzo. Hasta lo colocaron en un ministerio o en una subsecretaría. Claro, porque los ministros son un montón de hueones que están parados ahí como si estuvieran ciegos, como si fueran tontos. Los que se aprovechan de todo este pánico son los subsecretarios, porque ellos tienen el contacto más directo con la situación, con el pueblo. Pero estos cares raja, aparte de eso, la educación, destruyeron la educación. Bachelet, la rana, empezó con la destrucción de la educación, con la destrucción de la economía, con la pudrición de la sociedad. Y ahora quería que la apoyáramos para ir a la ONU esta señora. Boris terminó de destruir la educación. Boris y todos sus gusanos que colocó en el Ministerio de Educación terminaron de destruir los sofistas adoctrinados en la educación. Y los carerrajas, reitero, hacen fiestas, se van a gloria y se pasean. ¿Por qué? Porque saben que los tribunaluchos son tan corruptos y están tan metidos todos unos con otros que toda investigación que se haga no va a llegar a ningún puerto. Por tanto, nosotros somos los que tenemos que pagar para que el servicio judicial no les dé impunidad a estos gallos. Nosotros pagamos para que estos gallos se roben la plata. Nosotros dejamos de comprar cosas para nosotros mismos para que estos infelices puedan disfrutar de una vida privilegiada como príncipe. Nosotros dejamos de alimentar a nuestras familias a veces, en muchos casos, para que estos estúpidos se vayan a Europa y se crean como salvadores del pueblo, como que son grandes referentes de la sociedad, del pueblo, la palabra pueblo, haciendo gárgaras con la palabra pueblo estos perros.
siendo que lo único que son ellos fueron la peor tortura que tuvo el pueblo estos Raja. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Esperemos. La reconstrucción del país, si es que se puede reconstruir. Porque lo que no tenemos acá va a ser justicia y castigo contra los ladrones, contra esta mafia de Raja, que nos dejó en la ruina, que arruinó el país por 60 años. ¿Mm? Esperemos que, no esperemos nada mejor. Dejemos que el destino haga su trabajo. Bueno, camaradas, es de esperar que les haya gustado este video, que tengan un buen final de fin de semana y un inicio de semana, día lunes. Que Dios los bendiga a todos y que viva Chile.